Mis padres se divorciaron el año pasado. Al crecer siempre había estado más cerca de mi mamá, así que no veía mucho a mi papá después de eso. Un día me llamó de la nada y dijo que íbamos a ir de camping como solíamos hacer cuando era niño. Ni siquiera me preguntó si quería ir, simplemente dijo que íbamos. Nunca me gustó acampar, pero supuse que solo quería volver a conectarse conmigo, así que dije que sí. Ese fin de semana nos adentramos en lo profundo del bosque y montamos nuestra tienda justo cuando se estaba poniendo el sol. Hicimos una fogata y asamos hot dogs, y honestamente fue bastante agradable. Podía ver que papá estaba realmente feliz de pasar tiempo conmigo. Luego, de la nada, una niña pequeña entró en el claro. Parecía tener unos 6 años, con el pelo rubio largo y vestía un vestido rosa sucio. Le saludamos y le preguntamos dónde estaba su familia. Sin decir nada, se sentó en el suelo y nos miró a través del fuego. Le susurré a mi papá preguntándole si necesitaba ayuda. La niña no parecía preocupada, ni perdida, ni nada. Tenía la cara en blanco. Seguimos preguntándole quién era y de dónde venía, pero todo lo que hizo fue mirar. Luego se puso de pie y caminó de regreso al bosque. Tan pronto como entró en las sombras, se detuvo y se dio la vuelta. Con una mano nos hizo señas para que la siguiéramos. Luego corrió hacia la oscuridad. Me volví hacia mi papá y le pregunté qué deberíamos hacer. Dijo que podría estar en estado de shock o algo así, que podría estar perdida y necesitar nuestra ayuda. Empezó a levantarse, pero traté de detenerlo. No, dije, pero no escuchó. Dijo que solo era una niña pequeña buscando a sus padres, y me dijo que me quedara aquí mientras iba a buscarla. Esperé 5 minutos antes de empezar a preocuparme. La hoguera estaba empezando a apagarse, y el bosque se volvió realmente silencioso. No podía oír a mi papá en ninguna parte. No pude oír nada después de 10 minutos. Sabía que tendría que ir tras él. Estaba aterrado, pero no tenía elección. Agarré mi linterna y empecé a buscar. Me alejé cada vez más de nuestro campamento, pero no pude ver ninguna señal de esa niña ni de mi padre. De repente, llegué a un acantilado que daba a un valle profundo. Si hubiera estado caminando más rápido, probablemente habría caído por el borde. Miré hacia abajo al suelo lejano, tratando de ver si mi padre había caído allí. Los arbustos eran bastante densos, así que no estaba seguro, pero no pude verlo. Me di la vuelta y volví al campamento. Para entonces mi corazón estaba latiendo fuerte. Seguía pensando en esa niña pequeña. Había algo muy extraño en ella. ¿Había hecho algo a mi padre? ¿Se había ido para siempre? Cuando volví al campamento, mis temores se disiparon instantáneamente. Mi papá estaba de vuelta, sentado junto al fuego. Le pregunté qué pasó y él me sonrió y dijo: «Creo que es hora de apagar el fuego. Puedes hacerlo, ¿verdad?». Ignoró por completo mi pregunta. Sí», dije. Aún sonriendo, se levantó y se metió en nuestra tienda. La cerró con cremallera y se fue a dormir. Miré todo alrededor del claro en busca de esa niña, pero no la vi. ¿Quién era ella y por qué mi padre simplemente no respondió mi pregunta? Todo era tan extraño. Agarré una botella de agua y apagué el fuego. Todo se puso muy oscuro. Me di cuenta de que los sonidos aún no habían regresado. El bosque seguía demasiado silencioso. Corrí de vuelta a la tienda y me metí dentro. Una vez que la cerré con cremallera me sentí mucho más seguro. Mientras papá y yo estuviéramos aquí juntos, estaría bien. Me metí en mi saco de dormir y me di la vuelta para ver si mi papá todavía estaba despierto. No estaba allí. Yo era el único en la tienda. Pero eso era imposible. Vi a mi papá meterse dentro de la tienda. No había otra salida. Así que ¿dónde había ido? Mi corazón latía rápido. Sabía que debería haber vuelto afuera y buscarlo de nuevo, pero no pude. Tenía demasiado miedo, así que simplemente me quedé allí en mi saco de dormir, rezando en silencio para que regresara. Nunca lo hizo. Cuando salió el sol, no había dormido en absoluto. A plena luz del día pude ver mucho mejor. Miré por todo el bosque, pero nunca encontré a mi padre. Dejé nuestra tienda y todo lo demás donde estaban y caminé de vuelta a la estación de guardabosques para informar de la desaparición de mi padre. El guardabosques era un tipo mayor y parecía realmente comprensivo. Llamó a 3 de sus hombres para formar un equipo de búsqueda mientras esperaba conmigo en la estación. Me dio un poco de café y me aseguró que harían todo lo posible. Nos sentamos un rato y luego me preguntó: «Antes de que tu papá desapareciera, ¿viste a alguien más en el bosque? ¿Viste a una niña con un vestido rosa?». Asentí. Su expresión cayó al instante.
Lo siento mucho, dijo. No creo que encontremos a tu padre. Y no lo hicieron. No era la primera vez que alguien desaparecía en esta área. Nadie sabe quién es esa niña o qué hace con la gente que la sigue. Todo lo que sabemos es que una vez que la ves, desapareces para siempre. Cuando tenía 12 años, mis padres decidieron llevar a mis hermanos y a mí de camping como un viaje de fin de verano. A pesar de que mis hermanos estaban emocionados, yo no compartía su entusiasmo. Recuerdo claramente haber llorado cuando me dijeron a dónde íbamos. Mis 2 hermanos mayores se burlaron de mí, llamándome niña, y acusándome de hacer una pataleta por algo tan trivial como ir de camping. No voy a negarlo, me resistí con todas mis fuerzas durante semanas. Intenté de todo para evitar el viaje, desde fingir que me sentía mal hasta amenazar con huir si me obligaban a ir a ese lugar apartado, donde tendría que usar el baño detrás de un árbol. Mis padres nunca cedieron, y nos dirigimos a nuestro destino en medio de la nada. Al llegar al campamento me sentí un tanto ridícula al darme cuenta de que el lugar era realmente agradable. Mis padres se habían asegurado de hacer la experiencia lo más cómoda posible, con montones de bocadillos que me encantaban, almohadas para mayor comodidad, e incluso compraron mi propia carpa rosa para que pudiera estar sola, ya que era una chica grande. Cuando mi papá me mostró el cubo que podría usar en lugar de agacharme detrás de un árbol, comencé a sentirme culpable por mi comportamiento. Aunque todavía tenía que usar un cubo, al menos no era tan malo. Me distraje con los lindos animales y las flores, lo que hizo que extrañara un poco menos mi televisión. En la hora de dormir me metí en mi carpa rosa con una sonrisa y encendí mi pequeña lámpara para no tener miedo a la oscuridad. Estaba profundamente dormida cuando un sonido me despertó. Abrí los ojos confundida, pensando que había escuchado un clic, pero cuando presté atención el sonido no se repitió. Estaba a punto de volver a dormir cuando vi un destello de luz parpadeando hacia mi carpa, y luego el sonido de otro clic. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y me incorporé rápidamente, vislumbrando una sombra oscura justo afuera de mi carpa. No pude distinguir mucho en la oscuridad, pero cuando el destello de luz volvió a aparecer, lo vi. Era un hombre mayor de la edad de mi papá sosteniendo algo que apuntaba hacia mí. Grité con todas mis fuerzas pidiendo a mi papá, y el hombre se alejó. Demasiado asustada para salir de mi carpa, seguí gritando hasta que mis padres vinieron corriendo y me preguntaron qué pasaba. Les conté acerca del hombre y el destello de luz, pero al principio no me creyeron. Pensaron que estaba inventando cosas de nuevo porque quería irme a casa temprano. Creo que fue mi sollozo constante y el hecho de que mi historia nunca cambió lo que finalmente hizo que mi papá me creyera, o al menos que no me dejara sola en mi carpa. Esa noche, mis padres me dejaron dormir entre ellos en su carpa, pero no pude conciliar el sueño, temiendo que el hombre regresara. Al día siguiente mis padres nos informaron que acortaríamos el viaje. Mis hermanos estaban molestos conmigo, pero no me dijeron nada mientras ayudaban a mi papá a empacar el campamento. Mientras caminaba hacia mi carpa para recoger mis cosas, algo detrás de ella captó mi atención. Me acerqué, sintiendo que mis ojos se llenaban de lágrimas y temor. Me quedé paralizada, incapaz de moverme mientras miraba el objeto en el suelo. Mi padre vino a buscarme en algún momento, preguntándome por qué aún no había empacado mis cosas. Cuando miró en la dirección a la que estaba mirando, mi padre, quien nunca solía jurar, dejó escapar una maldición y me levantó en brazos, llevándome lejos del objeto y hacia el auto, donde mi madre organizaba nuestras provisiones. Mi papá le susurró algo a mi mamá que la hizo abrazarme con fuerza, su cuerpo temblando. Luego mi papá se alejó de nuevo, dejando a mis hermanos con mi mamá y conmigo. Eventualmente, regresó con mis pertenencias personales, pero dejó mi carpa y las cosas pequeñas que aún no habíamos empacado. Nos fuimos poco después y nunca regresamos a acampar, ni volvimos a hablar de lo sucedido. El objeto que había asustado a mi padre era una foto mía durmiendo en mi carpa. No voy a mentir, fui un niño problemático. Siempre buscaba peleas con otros chicos a pesar de ser más bajo y delgado que todos ellos. Supongo que eso es lo que sucede cuando tus padres son alcohólicos y te descuidan, y luego te desahogas. Y yo me desahogaba mucho.
A los 12 años podía contar con una mano los chicos del pueblo que no me habían golpeado. Y por alguna razón estaba orgulloso de eso. Pero pelear no era lo único que hacía para sobrellevarlo, no. Vivíamos en el área rural de Oregón, un lugar mágico donde a veces podías caminar durante horas por caminos o bosques y no ver a un alma. Me encantaba estar solo en lugares remotos, me encantaba deambular y sobre todo, me encantaba acampar al aire libre. No era realmente acampar en el sentido tradicional, si soy honesto. Tomaba un saco de dormir, agua, bocadillos y un encendedor y me adentraba en el bosque. Hacía un fuego y dormía mirando las estrellas o las copas de los árboles. Era genial, pero no era una escapada familiar ni nada por el estilo. Si alguna vez intentaba hacerlo por más de una noche, mis padres recordaban que existía y salían a buscarme, lo que no era para nada bueno. Supongo que lo que intento decir es que era un chico malo, que huía constantemente, el hijo de los borrachos del pueblo y todo eso. Así que supongo que entiendo por qué no me creyeron, por qué pensaron que solo quería llamar la atención. No era así en absoluto, pero entiendo por qué pensaron eso. Era julio y hacía frío. Oregón se vuelve realmente frío, y morir por exposición era un riesgo real que nunca tomé en serio, especialmente en verano. Pero esa noche el frío era insoportable, así que me vi obligado a buscar algún tipo de refugio en medio de la noche. Sabía algunos lugares a los que podía ir, y 1 o 2 viejos gruñones que no les importaría encontrarme en su bar por la mañana, pero no me apetecía molestar a nadie esa noche. Así que fui en busca de algún lugar en el bosque. Esto fue irresponsable, pero no del todo. Había algunas cuevas pequeñas, nada demasiado espectacular, lo suficientemente grandes como para entrar y pasar el rato, pero no lo suficientemente grandes como para perderme en ellas. Y el plan era básicamente encontrar una y dormir allí. Pensé que iba a ser como en tiempos prehistóricos, convirtiéndome oficialmente en un hombre de las cavernas. Me llevó un tiempo, pero encontré una cueva. Era grande y acogedora, no tan cálida, pero podía hacer un fuego allí, lo cual hice, y luego el frío se fue, y finalmente me sentí lo suficientemente bien y cómodo como para quedarme dormido, al menos por un tiempo. No duró mucho. Debo haber dormido 1 hora como máximo. Estaba cómodo y caliente, y luego sentí que mi saco de dormir se movía. No reaccioné al principio, pensé que era un sueño, pero luego sucedió de nuevo y abrí los ojos y simplemente grité con todas mis fuerzas. Un hombre estaba parado sobre mí. No estaba desarreglado ni nada por el estilo. Estaba razonablemente bien vestido con jeans, una camisa y una chaqueta de mezclilla. Llevaba gafas y tenía la cara bien afeitada con un buen corte de pelo. No era aterrador. No debería haberlo sido, pero lo era. Sus ojos eran como pequeños botones negros mirándome. Tenía una sonrisa que seguramente habría sido encantadora en cualquier otra situación, pero en ese momento parecía depravada. «Hola allí», dijo con voz falsamente alegre. «¿Qué estás haciendo aquí todo solo, joven?» No sonaba natural. Su voz y sus modales y la expresión en su rostro se veían y se sentían equivocados. Parecía un tiburón u otro tipo de depredador olfateando a su presa. Estaba tratando de actuar como si estuviera preocupado y feliz de haberme encontrado, y no era bueno en eso. «No estoy solo», dije instintivamente. No quería que supiera que no tenía a nadie conmigo. En este punto ya me había sentado, pero todavía tenía el saco de dormir hasta la cintura, que estaba usando a mi favor al ocultar mi navaja de bolsillo debajo. «Sí, lo estás», dijo con voz más baja a medida que avanzaba. «Sé que estás solo. Te he estado observando». No pensé más en ese momento. Los instintos se activaron y traté de salir de mi saco de dormir para correr. Pero él fue más rápido y me lo cerró con cremallera, y luego me agarró de las piernas y me arrastró más adentro de la cueva, riendo como una niña mientras yo gritaba pidiendo ayuda y trataba de retorcerme libre de mi saco. Afortunadamente tenía mi cuchillo. Apuñalé 2 veces desde adentro, pero no se rasgó. No hasta la tercera vez cuando golpeé la cremallera y finalmente se abrió bastante rápido. Él lo notó, por supuesto, pero estaba lo suficientemente confundido por cómo lo hice que tuve una oportunidad de escapar. Aún me perseguía. Empezó a gritar que me atraparía, pero en realidad no lo intentó. Creo que se dio cuenta de que no valía la pena el problema y me dejó escapar. Corrí hasta llegar a la carretera y seguí corriendo hasta llegar a casa. Fue intenso, por decirlo menos. Intenté hablar de él con mis padres y cuando no me creyeron fui a la policía.
Pero nada funcionó. Nadie me creyó y a nadie le importó. Pero sí les importó el pobre Billy Perkins. Billy fue secuestrado por un camión rojo y nunca lo encontraron, con esto sucediendo tal vez una semana después de que me atacaran. Nadie volvió a ver el camión y nunca pudieron identificar al conductor, pero yo sé quién era. Nunca olvidé su rostro. Es una verdadera lástima que nadie me creyera,